Hay una imagen que lleva semanas dando vueltas por Facebook, por TikTok, por WhatsApp. Una lista con los peores desastres naturales de la historia de España. Y la primera vez que la vi, me la creí entera. Luego me puse a mirar los números uno por uno. Y resulta que varios están mal. No un poco mal, no. Mal de miles de muertos de diferencia. Así que hoy vamos a hacer las dos cosas a la vez. Vamos a recorrer las peores catástrofes naturales que ha vivido este país, de la menos mortal a la más mortal. Y por el camino te voy a enseñar dónde falla la lista que circula por ahí, con las cifras de los organismos oficiales, del Instituto Geográfico Nacional, de la EMET, el Instituto de Salud Carlos III, los archivos de cada ciudad, sin exagerar y sin quitar hierro, los números que hay. Soy Miguel Ángel, esto es mi canal y este es mi primer vídeo. Vamos allá. Antes de empezar la cuenta atrás, una pregunta rápida. ¿Por qué España? Porque no es casualidad que casi todo lo que vas a ver esté en el mismo mapa. Por un lado, el sureste, Almería, Granada, Murcia, Alicante. Ahí abajo chocan la placa africana y la euroasiática, y esa zona, las cordilleras béticas, es la más sísmica de la península. Los terremotos más destructivos de nuestra historia están todos ahí. Por otro lado, el Mediterráneo. En otoño el mar sigue caliente, llega el frío por arriba y se forma lo que antes llamábamos la gota fría y ahora lo llamamos dana. Lluvias brutales en pocas horas sobre un terreno lleno de ramblas secas y barrancos que la gente durante décadas se dedicó a llenar de casas y campos. Ahí está la clave de casi todas las inundaciones que vamos a ver. Y luego está el calor, que es el que se lleva por delante a más gente de todas, aunque no salga en el telediario con imágenes espectaculares. Ya lo verás. 10 catástrofes, de menos a más. Comenzamos. Número 10. La gran ola de frío del invierno del 70 al 71. Entre finales de diciembre de 1970 y los primeros días de enero de 1971, un anticiclón enorme metió aire polar en toda la península. Y aquí pasaron cosas de récord. 24 grados bajo cero en Albacete, menos 24,5 en Calamocha, en Teruel. Fue la ola de frío más larga de todo el siglo XX en España, 23 días seguidos. Aquí tengo que pararte, porque la lista viral dice 400 muertos, y esa cifra yo no la he podido confirmar en ninguna fuente seria. Lo que sí está documentado es que fue sobre todo una catástrofe económica. Arrasó los cultivos de Andalucía Oriental, Murcia, Valencia y Castellón. Que el frío mata, sobre todo a la gente mayor, pero el número redondo de 400, mételo en cuarentena. Yo prefiero decirte, no lo sé con seguridad, antes que soltarte una cifra con la que no la puedo sostener. Por eso lo dejo el décimo, porque fue histórico de verdad, pero con una interrogación encima. Número 9. Nos vamos 400 años atrás. Salamanca, la noche del 26 de enero de 1626, la noche de San Policarpo. Había nevado mucho y detrás llegaron lluvias fuertes. La sierra de Béjar se desheló de golpe y el río Tormes creció de una forma que nadie recordaba, en menos de 5 horas de noche con la gente durmiendo. El agua se llevó por delante el arrabal entero y tiró abajo la mitad del puente romano, un puente que llevaba en pie 16 siglos. 10 de sus arcos se hundieron. Murieron unas 142 personas. Algunas crónicas de la época hablan de 150. Y aquí la lista viral por una vez acierta. 142. Es todavía hoy la peor catástrofe natural de la historia de Salamanca. Número 8. Ribadelago, un pueblo pequeño de Zamora, junto al lago de Sanabria. Madrugada del 9 de enero de 1959. Río arriba había una presa nueva, la de Vega de Tera, construida en tiempo récord y con muy mala calidad. Se llenó por primera vez hasta arriba y reventó.
8 millones de metros cúbicos de agua bajaron por un cañón de 8 kilómetros y tardaron unos 20 minutos en llegar al pueblo. La gente estaba durmiendo, con 18 grados bajo cero fuera. Murieron 144 personas, de un pueblo que tenía poco más de 500 habitantes, casi un tercio del pueblo, y 14 familias enteras desaparecieron sin dejar a nadie. Solo se pudieron recuperar 28 cuerpos, el resto siguen en el fondo del lago. Esto no fue mala suerte, fue una presa mal hecha y en el juicio no pisó la cárcel nadie. La cifra 144 es correcta. Número 7. Volvemos al sureste, que va a aparecer mucho a partir de aquí. Almería, año 1518, el terremoto de Vera. La ciudad de Vera estaba en lo alto de un cerro, con su castillo y su muralla. El terremoto la tiró entera, por completo. No quedó nada en pie que mereciera la pena reconstruir, así que la nueva Vera se levantó en el llano, en el sitio donde está hoy. Murieron unas 150 personas solo en Vera y cerca de 20 más en Mojácar, el pueblo de al lado. La lista dice 165, está dentro de lo razonable, encaja con lo que dicen los documentos de la época. Fíjate en el detalle, fue tan grande que hasta el emperador Carlos y el propio Papa se escribieron para organizar la ayuda y la reconstrucción, y aún así, 4 años después, apenas unos kilómetros, iba a pasar algo todavía peor. Aguanta. Número 6, y este seguramente lo viviste en directo. La Dana de Valencia, 29 de octubre de 2024. Cayeron más de 700 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Un sistema de tormentas que se quedó parado horas sobre la misma zona, y los barrancos, sobre todo el del Pollo, se convirtieron en ríos que arrasaron pueblos enteros. Paiporta, Catarroja, Sedaví, Alfafar. Coches amontonados, garajes convertidos en trampas mortales, gente subida a los tejados. La cifra oficial confirmada está en torno a los 230 fallecidos, la mayoría en la provincia de Valencia, más algunos en Castilla-La Mancha y en Andalucía. La lista dice 230 y es una cifra que se sostiene. Y aquí quiero decir una cosa con cuidado. Esto no fue solo llovió mucho, fue lluvia extrema, sí, pero sobre una zona muy poblada, con avisos que a mucha gente les llegó tarde, la naturaleza puso el agua. El resto es una conversación que este país todavía está teniendo. Número 5. 19 de octubre de 1973. Las inundaciones del sureste. Y esta la cuento con una espinita, porque es de mi tierra. Ese día se juntó todo en Murcia, Almería y Granada. En algunos puntos, como Albuñol, en Granada, cayeron del orden de 600 litros por metro cuadrado en unas horas. Récord. La Rambla de Nogalte, que casi siempre está seca, bajó con un caudal de 3.000 metros cúbicos por segundo. Para que te hagas una idea, más que el río Ebro en un día normal. El agua llegó a alcanzar 15 metros de altura en Puerto Lumbrera. 15 metros. Y el pueblo se llevó la peor parte. 89 muertos allí, 13 más en Lorca y decenas más en La Rabita, en Granada y en la zona de Almería. La lista dice 150 fallecidos y es una cifra prudente para el conjunto del sureste. Hay fuentes que, sumando toda la región, hablaban de bastante más. Sea el número que sea, es una de las peores riadas documentadas de toda la península y dejó una lección que 40 años después en Valencia volvimos a aprender por las malas. No se construye en una rambla, nunca. Número 4. Y aquí llega el primer error gordo de la lista. Presta atención. Cataluña, la noche del 25 de septiembre de 1962. Las riadas del Valle. Después de meses de sequía, cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en 2 o 3 horas. Sobre Tarrasa, Rubí, Sabadell. Las rieras, esos cauces normalmente secos, se desbordaron de golpe. Y como en la orilla se había levantado barrios enteros de casas humildes, el agua se los llevó con la gente dentro, de noche. La lista viral dice 445 muertos. Y esto es lo que quería enseñarte. La cifra oficial de la época, la que está grabada en el monumento a las víctimas, ya era de 617.
y los estudios posteriores la elevan a más de 700, y hay quien habla de cerca de 1000, porque muchísima gente ni siquiera estaba empadronada. O sea que la lista se queda corta, en cientos de personas, no 445, entre 600 y 1000. Es la mayor catástrofe por inundación de la historia de España. Eso sí lo hice bien, pero pon el número donde toca. Número 3. Y aquí está el error más grande de todos, el más importante que voy a corregir hoy. La noche de Navidad de 1884, el 25 de diciembre, un terremoto sacudió la zona entre Granada y Málaga, el epicentro en Arenas del Rey, magnitud en torno a 6,5. La lista dice 135 muertos, y ese número existe, pero es solo el de un pueblo, el de Arenas del Rey, que fue el más destrozado, con el 90% de las casas caídas. El total del terremoto fue muchísimo mayor. En Alhama de Granada murieron 463 personas, en decenas de pueblos más cientos. Sumándolo todo, el Instituto Geográfico Nacional y los estudios de la Universidad de Granada hablan entre 800 y 1200 muertos, y para colmo, a los pocos días cayó una de las mayores nevadas que se recuerdan, y mucha gente que había sobrevivido al terremoto murió de frío y de hambre esperando una ayuda que tardó en llegar. Así que la cifra de 135 no está inventada, pero es de un solo pueblo. El terremoto de 1884 no mató a 135 personas, mató a cerca de 1000. Es el peor terremoto de España desde que hay registros modernos. Número 2. El terremoto más destructivo de la historia de España. Almería, 22 de septiembre de 1522, magnitud estimada entre 6,8 y 7, y la ciudad de Almería literalmente se vino abajo entera, la fortaleza, las murallas, la iglesia mayor, casi todas las casas. Las crónicas cuentan que la mayoría de los vecinos murieron enterrados en sus propias casas, sobre todo mujeres y niños, la gente que no pudo huir a tiempo. El temblor fue tan bestia que abrió grietas en la Alhambra de Granada, a más de 100 kilómetros, y hay una imagen que me quedó grabada. Las campanas de las iglesias, sin que nadie las tocara, sonaron solas por la sacudida. La cifra que se maneja es de al menos 2500 muertos, y varias fuentes hablan de varios millares. La lista dice 2500, y es la cifra conservadora y correcta. Solo una catástrofe en toda nuestra historia se ha llevado a más gente que esta, y es precisamente la que menos aparece un desastre, la número 1. Número 1. Y no hubo terremoto, ni inundación, ni una sola imagen espectacular. La peor catástrofe natural de la España moderna fue calor. El verano de 2003, el más caluroso de Europa en 5 siglos, en España, semanas enteras por encima de los 40 grados sin que bajara de noche. Y ahí está el problema. El calor no te ahoga en un minuto como una riada, te va matando despacio, sobre todo a los mayores, a los enfermos, a quien vive solo. Y aquí llega la corrección más importante del vídeo. La lista dice 15.090 muertos, y ese número no es de España, es más o menos el de Francia, que fue el país más golpeado de Europa, con casi 15.000 muertos. ¿Y qué pasó en España? El Instituto de Salud Carlos III calculó un exceso de unas 6.500 muertes aquel verano. El Instituto Nacional de Estadística, comparando con el año anterior, llegó a hablar de más de 13.000 defunciones de más, según como lo cuente, entre 6.500 y 13.000. Fíjate en lo que significa esto. Aunque cojamos la cifra más baja, la más prudente, 6.500, sigue siendo con diferencia el desastre natural más letal de la España reciente, y lo provocó algo tan invisible como el calor. De hecho, hoy, en la base de datos oficial de fallecidos por riesgos naturales, las altas temperaturas son la primera causa de muerte, por delante de las inundaciones, de los temporales, de los incendios. Lo que menos miedo nos da es lo que más gente se lleva.
Antes de terminar, si has llegado hasta aquí, quiero enseñarte cómo queda la cuenta atrás con los números de verdad. Míralo un momento en la pantalla. Y hay tragedias que ni siquiera están en la lista y que deberían. Viescas, Huesca, 7 de agosto de 1996. Una tormenta en la cabecera de un barranco, 8 minutos de agua. Y una riada que arrasó un camping lleno de familias de vacaciones. 87 muertos. Un camping que nunca debió construirse donde se construyó. La riada de Valencia de 1957, cuando el Turia se desbordó sobre la ciudad y obligó a desviar el río entero para siempre. La riada de Consuegra en Toledo en 1891, con centenares de muertos. Y el maremoto de 1755, el terremoto de Lisboa, cuyas olas llegaron a las costas de Cádiz y Huelva y también mataron aquí. No las he metido en la cuenta atrás porque de algunas las cifras antiguas bailan mucho según la fuente y prefiero no darte un número que no te pueda defender, pero que sepas que están ahí. Y con esto cerramos. Fíjate en el patrón, porque es lo que de verdad me interesa de todo esto. Los terremotos del sureste no los podemos evitar, es geología, es la placa africana empujando, pero casi todo lo demás tiene una parte que sí depende de nosotros mismos. Casas construidas en ramblas, presas mal hechas, camping en un barranco, avisos que llegan tarde, mayores solos en una ola de calor. La naturaleza pone la fuerza, nosotros muchas veces ponemos el lugar y el descuido. Y por eso, aunque este vídeo va de catástrofes del pasado, en el fondo va de algo muy presente. Si te ha gustado, suscríbete, que este es mi primer vídeo de muchos. Y dime en los comentarios si conocías la tragedia de Ribadelago, o si eres del sureste como yo, y la riada del 73 te suena de tu abuelo. Nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho.